Buenas noches, bienvenidos a uno de los últimos programas de... Iba a decir animales... ¿Ves? No. Eso me hace fin de año y me hace Javier Calvo. No. Cuando lo ve venir a Marangoni, que está sentado acá con nosotros, Sí. me dice, falta ayer experto. Y Marangoni casi que es animales suelto. Le mandamos un beso enorme a Elefantino. Y claro, me dejaste con esa idea, dije, qué bueno hubiese perdón. estado un animales suelto con Tetaz también, que está sentado con nosotros, que entró a picantear al Congreso, por lo menos, digamos, en esta situación de crisis, quienes nos gusta la política, vamos a ver debates bastante más interesantes en la Cámara de los que veníamos viendo con personajes como Martín Tetaz, pero me confundió diciendo, bueno, esto es como animales, y me sentí en un momento, dije, es un déjà vu, y arranqué diciendo bienvenidos a Animales Sueltos. No, no es Animales Sueltos, esto es RM, uno de los últimos programas, nos queda la semana que viene del 2021, vamos a seguir en pantalla, por supuesto, como les prometimos, en el 2022, y vamos a tener una noche, por supuesto, en la que vamos a estar, creo que un poco más relajados que de costumbre, porque estamos con esta sensación de juntarte a tomar un café. Le mando un beso hablando de café. ¿Ves que estoy así como mandando besos? Dale. A Martín Cabrales, tomando café con amigos, pero por supuesto discutiendo una situación acuciante que estamos viviendo todos los argentinos y que tiene que ver, me lo vuelvo a preguntar, y es algo que tengo muchas ganas de charlar con Maranga y con Martín Tetaz, sobre la falsa expectativa o no del acuerdo con el fondo, y cuántos de nosotros vamos a respirar más aliviados el día después. Digo, ¿cuánto puede jugar el gobierno con eso? ¿Cuánto puede seguir estirando la expectativa el gobierno con eso? Los comerciantes van a ver repletas sus comercios, sus locales, de gente comprando, y la verdad que no. Vos vas a ir al cajero, vas a tener más plata, y no, eso tampoco va a pasar. Te van a llamar y te van a ofrecer laburo si no tenés. No creo que pase después del acuerdo. ¿Qué le están poniendo tanto ahí? Para no mirar a dónde. Y otro de los grandes temas que tiene que ver con este fin de año, por supuesto, suele estar relacionado con los temas judiciales. Así como uno a veces dice, atento a todo lo que pueda salir desde el Consejo de la Magistratura, desde la Corte, desde la propia Cámara. Vuelvo a insistir, me encanta que esté Tetaz esta noche, donde está Tetaz en estos últimos días de un año bastante complejo. También hay que mirar con muchísima atención a la justicia. Y mañana hay mucha expectativa, recién lo escuchaba al colega y amigo Martín Angulo, respecto de un fallo que sería inminente. Digo, a esta altura la verdad que el run de tribunales, a pesar de que uno sabe que hasta que el veredicto no está, hay que ser muy prudente, la expectativa es enorme, se sabe que mañana en una de las causas más polémicas y políticas que tuvo la Argentina en este último tiempo, va a haber, bueno, finalmente un resultado que se conoce como el veredicto en la causa Oil Combustibles, una causa que tuvo un poco de todo, una causa en la cual el fiscal pidió condenas, las defensas pidieron absoluciones, en las cuales están Echegaray, Cristóbal López, Fabián de Sousa. Se hizo el juicio y mañana se espera, mañana estamos a Jueves 16. A jueves 16, casi terminando el año, se espera uno de los veredictos más polémicos. Y digo polémicos porque en un ratito vamos a estar hablando con Jorge García, es director de ámbito financiero, viene por supuesto siguiendo desde el grupo Indalo todo lo que significó esta causa, que además en su momento, yo no sé si recuerdan, y vuelvo, digamos, me retrotraigo a la época de Animales, lamentablemente no llegué a pedirlo, pero fue una causa que puso en la mira a dos camaristas. Hoy uno está retirado, otro volvió a la Cámara Federal, pero se lo llegó a acusar de haber cobrado plata para morigerar la situación de los empresarios. Estamos hablando de Patti Ballesteros, que hoy está trabajando en la profesión, y de Eduardo Fará, que recuerdo que en el viejo Animales Sueltos le hicimos una nota a Eduardo Fará, donde directamente le preguntamos lo que todo el mundo estaba comentando, si se había pagado plata, si él había cobrado plata para mejorar la situación tanto de Sousa como de Cristóbal López. ¿En qué términos lo estaban planteando? Bueno, en los términos en que esta causa
En un principio había sido una causa vinculada a una cuestión penal, la cuestión penal, para hacerla fácil y sin mucho tecnicismo judicial, una cuestión penal que los tenía detenidos, y se les cuestionó tanto a Eduardo Fara como a Patti Ballesteros en su momento, se habían cobrado para lograr la liberación de Sousa y de Cristóbal López, que después Casación terminó revocando. ¿Por qué les preguntaron esto? Porque voy a tratar de hacerlo fácil y ahora Jorge me va a ayudar. Pero se le preguntaba por qué en la cuestión penal, si esto era una cuestión penal, estaba vinculado a estar detenidos, si pasaba a ser una cuestión tributaria, obtenían la libertad. Ellos hicieron el cambio de calificación y se sindicó a estos dos jueces, a estos dos camaristas, de haber cobrado para obtener la liberación de Sousa y de Cristóbal López, cosa que después el fiscal apeló, Casación revocó y volvieron, si mal no recuerdo, a prisión. ¿Algo de esto es así? ¿La historia vino más o menos así? Yo me acuerdo, te cuento, Jorge, porque le hice la única nota que dio Eduardo Fara como camarista, sí, claro, preguntándole directamente si había cobrado. Bueno, es toda una larga historia, ¿no? La causa Oil Combustible. Me parece que es interesante. Nosotros en ámbito financiero lo fuimos siguiendo. Tenemos más de 100 piezas escritas en todo lo que tiene que ver con lo que se conoció en la causa Oil, Grupo Índalo. Hay varias de otras causas. Me parece que va a ser interesante, si bien hace un par de años, todos estos días lo que nos hace es generar, bueno, todo lo que pasó en los 4 años, por lo menos en la gestión del presidente Mauricio Macri. Siempre recordemos que hay, por todas estas causas, hay un prófugo que hace un año que no está justamente en la Argentina, está pedido por la doctora Servini. Pepín Rodríguez Simón. Siempre recordemos que hay un tema, digo, para comprender qué es lo que estaba pasando en esa época, el contexto, ¿no? En el contexto estuvo esta situación en donde tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa estuvieron presos de manera ilegal 2 años. Una jueza, después finalmente creo que con los mismos papeles dijo, en este caso la doctora Capuchetti, dijo, no tienen que estar detenidos, pero fueron 2 años en el medio, ¿no? Todo comenzó, y es interesante lo que va a pasar mañana, vamos a ver qué es lo que dice, en todo caso. Sí, porque muchos nos están preguntando por qué están hablando de este tema hoy, con la expectativa que hay mañana, como si supieran. La verdad es que yo no lo sé. No, claro. Hay rumores de absolución, esto digo, quienes recorremos los pasillos lo sabemos, pero tampoco lo sé. Sé que estamos contando a la gente, el fiscal pidió penas duras. 4 años. Penas duras para ambos, y bueno, las defensas por supuesto pidieron absoluciones y mañana será el veredicto. Y muchos preguntan por qué se están anticipando. ¿Saben? Digo, ¿vos sabés algo que nosotros no sabemos? Pero sí es interesante revisar qué es lo que fue pasando, porque me parece que la democracia argentina, que cumplió 38 años, siempre es interesante ver qué es lo que va pasando gobierno tras gobierno, ¿no? Todos, bueno, aquí, y principalmente vos, Romina, sos una conocedora de cómo ha funcionado el sistema judicial en la República Argentina, que creo que es una deuda pendiente, y cómo se utiliza según la época, ¿no? Nosotros lo que intentamos llevar adelante con el seguimiento de varias causas, pero principalmente de los artículos que publicamos en el diario, que todos pueden revisarse, es justamente qué pasaba en el juicio oral a partir de marzo 2016, en donde hay una acusación muy fuerte, que es muy difícil cuando comenzó toda esa situación. Es decir, bueno, se robaron X cantidad de pesos. En ese momento creo que era 8.000 millones de pesos. ¿Te acordás que era una época de muchos títulos? Sí. Pasaba esto, pasaba lo otro. Bueno, en esta situación se da el caso Oil Combustibles. Como muchas otras causas, hace poco nos dimos cuenta del caso de termosellados, ¿no? Aquellas personas que por ahí decían, ¿será así? Uno cuando ya habla de dólares, termosellado, valija, dice, esto es así, o el caso de algunos que han ocurrido. Pero a mí este tema en particular, que lo he seguido con mucho detalle, lo que es interesante, mañana sabemos que va a hablar una instancia de la justicia, en este caso es un tribunal oral. Son 3 jueces, hay un fiscal que acusa, hizo su trabajo, la querella hizo también, digamos, su trabajo, aportaron testigos, más de 50 testigos. Esto tomó desde la denuncia, que es un poco más de 5 años, y el oral casi 2 años. Lo que es interesante es escuchar qué es lo que pasa, porque muchas veces por ahí nosotros con nuestro trabajo por ahí le prestamos atención un día y después no hacemos un seguimiento. Sí, la coyuntura te pasa por supuesto, porque tenemos muchos temas. En este, claro, hubo un seguimiento
y en donde tuvimos muchos testimonios que son interesantes para tomarlos o por lo menos revisarlos, ¿no? El caso de Alberto Abad, que de manera pública decía una cosa, pero frente a los jueces dijo otra. Ahora, vos estás diciendo algo que es súper interesante, digo, tal vez para debatirlo en otro momento, pero no es menor. Teniendo en cuenta lo que pasó con Cristina Kirchner y las absoluciones que se dieron previas al juicio oral, lo importante que es en temas de tanta sensibilidad social, digo, y tanta trascendencia pública, que se hagan los debates orales. Porque pudieron escuchar esto. Pudieron escuchar a los testigos, decirse, desdecirse, cruzarse, preguntarse, digo, todo esto que lamentablemente, digo, más allá de la situación que esté hoy, que pueda revertirse el día de mañana o no, en los juicios donde previo al debate oral se absuelve, queda la duda. Me parece que lo interesante acá se transitó todo el juicio. Romina, acá tenemos instancias. Después, una parte o la otra parte de cómo quede satisfecha o no satisfecha, pueden seguir elevando, porque así funciona y por suerte así funciona en la Argentina. Pero para mí, particularmente que tengo unos cuantos años siguiendo la actividad política desde los medios de comunicación, siempre se fue moviendo un poco el Poder Judicial para un lado o para el otro. Me da la impresión que este caso, hay que revisar otros casos, cada uno tendrá sus miradas. Yo, como siempre digo, los hechos son sagrados, lo que revisamos son los periodistas, nosotros somos ni jueces ni fiscales, si no tomamos los hechos, tratamos de hacer nuestro trabajo y nuestra mirada. Bueno, hubo una acusación. Bueno, si un cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia dice que no hubo ese robo, o esa apropiación de fondos, bueno, es un punto. El fiscal dirá, no me gustó, la querella dirá de otra manera, o si es retención indebida de impuestos. Bueno, quedó comprobado que tampoco era así. Pero no comprobado porque lo decía la defensa, en este caso de López, obviamente que interesada, o de Sousa, sino que lo decían los mismos integrantes que son cuerpos jerárquicos de la AFIP. Ahora, ¿ustedes están convencidos, digamos, que acá hubo esto? Yo no sé si llamarlo lofer, como lo llama, digamos, pues si no queda muy atado, digamos, a las causas del kirchnerismo, pero que hubo una persecución interesada por parte del gobierno de Mauricio Macri, particularmente para detenerlo. Yo lo que digo es que yo seguí desde la vuelta de la democracia, yo siempre miro como ese jueces. punto de partida, Romina. Desde la vuelta de la democracia, siempre veo que un sector del Poder Judicial y sectores de la política de nuestro país se mueven y mueven la justicia para un lado o para el otro. Algo que no está bien, ni con si hace algo este gobierno, si lo hizo el anterior o lo hizo el anterior. Todos tenemos, o por lo menos desde mi punto de vista, tenemos que ser críticos con ese punto y ahí es donde la prensa tiene que marcar muy fuerte. Ahora con datos, con hechos, porque también tenemos un problema de cómo estamos contando los hechos. Quien nos mire, por ahí alguno dice, bueno, yo no comparto, no me gusta por tal o cual cosa. Yo digo, en este caso hace falta solamente buscar en Google declaración de Alberto Abad en el juicio oral hoy, tal cosa. Por eso digo, si es que hay algo para celebrar, insisto, la importancia que tienen los debates orales. Digo, por eso, en este caso me parece que marca eso. La importancia y otros, ¿no? Bueno, yo comparto, digo, la idea que por ahí, digamos, todos porque si hubiesen sido absueltos, por ejemplo, digamos, previo al juicio, queda la suspicacia. No, pero no sabemos. Mañana digamos, son 3 jueces, creo que es Basso, Machado, Río. Hay un fiscal que estará defendiendo su postura. Darán un veredicto y las partes estarán para un lado o para el otro. Pero eso es otra discusión que será el día siguiente. Es decir, quiere decir que se probó, no se pudo llevar adelante la defensa de una manera. A mí lo que, de este caso, a mí lo que me movió y mucho es lo que pasó en los últimos tiempos en la democracia, lo que hemos visto, sí, con el caso de Rodríguez Simón, que fue pornografía pura, digamos, se vio, hay digamos, es un exceso. Después, el sistema de inteligencia que siempre ha estado desbocado en la Argentina, bueno, esta última época fue peor, digamos. Todo se ha dado una situación... ¿Cuán peor puede ser cuando la inteligencia está al servicio de los carpetazos, ¿no? Siempre es peor. Exacto, a eso... Más malo que... malo. Pero en esta oportunidad, en otras creo que se ha marcado y se ha marcado muy fuerte, y ese es el trabajo que por lo menos yo reivindico a aquellos que trabajamos en los medios de comunicación, cada uno con su mirada, con su pluma, es marcar esas partes, porque eso es la democracia. Cada uno tiene que hacer un trabajo. Ahora, me parece que hay algunas causas que sí, yo no sé si es llamarle lawfare, lo que quieran, lo que sí
en este caso está claro que hubo una decisión política de llevar adelante algo contra un grupo. Este grupo, que podría decir está cercano a el kirchnerismo, este grupo tiene medios de comunicación, tiene una línea editorial que no comparte la mirada en ese momento de Macri. Hubo una reunión que tomó Estado Público, que era justamente donde Macri le dice, tus medios de comunicación, se lo dice a Cristóbal López, tienen que acompañarme para ir contra Cristina Kirchner. Digamos, es otra época, ¿no? Esa es la discusión. Digamos, los medios de comunicaciones son empresas, tienen líneas de pensamiento, líneas editoriales. Pero la persecución era, digamos, para poder absorber, digamos, este grupo que les estaba... Bueno, hubo desapoderamiento, hubo, bueno, digamos, una persona que estuvo al frente de YPF que llevó adelante un desapoderamiento de un puerto. Una refinadora está parada. Ese señor hoy, que es, creo que se llama, era Telefónico, Miguel Gutiérrez, no rindió cuentas y era con fondos públicos. Esa persona tomó una decisión en nombre de una empresa público-privada que, a pedido de alguien, digamos, llevó adelante y hoy están... Alguien va a pagar eso, porque eso está parado. Digo eso, pero podemos mencionar muchas otras situaciones. Imagínate que estuvieron muchas personas trabajando en los medios de comunicación. Yo me sumé el año pasado, conozco muy bien el caso y te podría decir que estoy sorprendido de todo lo que ha pasado. En este caso... Vos decís que quedó, digamos, en evidencia muchas de las maniobras que yo creo que han existido históricamente y que no sé si vieron la luz de esta manera. Está bien la palabra pornográfica, digamos, como se ha visto, pero las relaciones incestuosas de servicios, poder judicial, lamentablemente han estado demasiado arraigadas. Ahora, te pregunto, primero te quiero agradecer haberte venido así. La tapa los veo siempre a ustedes, pues me acompañan, porque digo, está Javier, bueno, no está Jairo, pero digo, siempre, viste, cuando está cerrando el diario, para mí es mi última milla, de 22 a 22:30, digo, me tiran este tema a esta hora, entonces empezás a preguntar, viste que estamos encima en forma híbrida, algunos presenciales, no me acuerdo el tema de justicia, estamos llevando este tema, digo, los tengo en mi oficina que tengo... Bien ahí que marcamos agenda, bien ahí marcando agenda. Sí, obviamente los tengo en mi oficina. ¿La tapa la tenés de mañana? Sí, pero nosotros estamos trabajando, obviamente estamos contando que hoy se anuncia este tema, pero nosotros estamos trabajando principalmente con los temas de la economía, el presupuesto. Bueno, acá está Martín Tetaz, está Maranga, que va a ser claro que es interesante. Pero te pregunto, dale, no te me escapes, la tapa de mañana si la tenés como para dar si sabés algo que yo no sé. Porque no, la verdad que no. Pero estarías más cerca de pensar y de crear, por lo que contás de lo que transitó el juicio, de una solución. Viste que también cuando un periodista sigue determinado tema, termina tomando una opinión, o por lo menos se hace de una opinión. Yo entiendo lo que vos creés que debería pasar. Ahora te pregunto si sabés... No tengo la información. Viste que muchas veces decís, circula. Mira, hace 2 o 3 semanas... creo que uno de los medios, me parece que tuvimos la posibilidad de anticiparlo, un artículo de Gabriel Morini, contamos la Corte, está el Consejo de la Magistratura. Parece que se contó un poco antes, porque después los medios de comunicación estuvieron contando y con mucho... Había una idea. Bueno, está como vista la vuelta de la esquina. A veces parece que va a pasar tal cosa, después no pasa. Así que no. Yo soy, en ese aspecto, mi oficio, que lo llevo hace muchos años, tengo 52 y arranqué a los 17, siempre, viste, verifico. Para mí es toda una línea de verificación. Si, digamos, como en este momento que estaba a punto de cerrar, ¿qué pasa si en diputados una cosa es tener el dictamen, otra cosa es tener el quórum, pero otra cosa es si tener los votos? Ojo cómo vamos a jugar porque tenemos un delay hasta que sale a la calle un periódico y podemos quedar justamente. Entonces, tenemos que ser muy ¿Mañana hay una conferencia de Sousa? La idea es, si salga como salga, entiendo que alrededor de las 5 o 6 de la tarde, porque se va a conocer la sentencia, van a hablar y me parece que es interesante también para aquellas personas que por ahí, o medios de comunicación, que por ahí tienen una mirada crítica o piensan que justamente la decisión que salió por un lado o por otro, digamos, era correcta, bueno, o incorrecta, es decir, ir a preguntarle, porque hay como 58.000 preguntas que puede ser desde... los impuestos, las leyes, las relaciones, retenciones. Voy a estar ahí. Pero, insisto, por ahí es un tema muy lejano para aquellas personas que nos están viendo y desde ya, muchísimas gracias, digamos, por compartir este momento, ¿no? Son causas que me parece que vale la pena prestarle atención. Algunos podrán tener una mirada
diferente. Pero hay que prestar atención a este tipo de causas porque creo que acá sí, salga como salga fallo, no solamente este fallo, sino otras situaciones. El caso de asociación ilícita, en donde un presidente, a mí no me pone contento que un presidente nuestro está en una causa de asociación ilícita, como es el caso de Macri y compañía, de María Servini, que a partir de ese trabajo estamos hablando del espionaje, salió de todo. Y no sabemos lo que, digamos, cómo manejamos, digamos, las circunstancias. ¿Qué hacen aquellas personas cuando tienen el poder? Digamos, porque los conocemos de una manera. Una vez que le damos el poder, ¿qué es lo que está ocurriendo con aquellas personas, ¿no? Parece que es de mucho impacto y esto es muy reciente. Atentos todos a mañana entonces, por supuesto, digamos, hay un círculo que están siguiendo este tema desde hace mucho tiempo. Claro. Así que bueno, vienen momentos de definiciones. Insisto, que bueno que se haya visto en un debate oral todo lo que se vio. Vamos a estar atentos al veredicto y a lo que siga después. De verdad, muchísimas gracias por la corrida. No que primicia, te viniste. no primicia, ahora avísenme porque si no me tengo que ir a cambiar. Me vine corriendo y entregué la tapa. No sé, te estás por ahí, no sé, algo que quieras aportarle al ex colega. Se sientan pero votan en contra, lo ponen aprietos a Massa ahí. Te voy a modificar la tapa. Te vamos ¡Upa! No te cambies todavía. Te agradezco mucho, gracias por haberte venido. Muchísimas gracias. Gracias. Cambiale la tapa, Martín, dale, hace quilombo. Estamos a un paso de conseguir la mayoría que necesitamos. Mira cómo está ahí escuchándote atento, dice usted. Periodista. Dale, vamos, a ver. A un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el proyecto oficialista en el Congreso. Del presupuesto. Estamos hablando del presupuesto. Tenemos 132 diputados en estos momentos. Si no hay ninguna deserción empujada por alguna negociación del Ejecutivo en algún sector y si se puede agregar alguna cosita al presupuesto. Y si finalmente ¿viste? Juntos por el Cambio vota todo junto, que todo parecería indicar que sí, estaríamos cerca de 132 diputados votando en contra. Se trata mañana. Se trata mañana. O sea que sería el primer, a ver, ayúdame Maranga, pero digo, sería como el primer hito del que marcaba María Eugenia Vidal en la campaña, que era ponerle un freno al kirchnerismo. Sí. Mira, lo veo, lo escucho obviamente al mismo tiempo que ustedes y pienso dos cosas respecto del presupuesto. Una, pues bueno, si el oficialismo lo impulsa y lo acelera es porque habría hecho el poroteo previamente para garantizarse el quórum y la aprobación. El quórum lo iban a tener porque por lo que habían dicho iban a bajar a discutir, pero la aprobación, si se confirma lo que dice Martín, digamos, primer llamado de atención al encargado del poroteo. El segundo es de naturaleza, si querés, más técnica, pero eminentemente política. Es decir, este presupuesto, supongamos que se aprueba, que lo que ahora adelanta Martín no se da y se aprueba. O decir, bueno, ¿es el anticipo del acuerdo con el fondo o el acuerdo con el fondo va a desmentir en parte este presupuesto? Es algo, yo quiero pensar también que hay cierta línea de causalidad, que si se aprueba el presupuesto contiene algunos de los elementos que luego el acuerdo del fondo va a confirmar y a proyectar. Ahora, teniéndolo a Martín, la pregunta es... El presupuesto, la relación entre esas dos cosas es la siguiente. El presupuesto le permite al gobierno atarse de manos para el primer año del acuerdo con el fondo. Entonces el presupuesto va a sentarse con el gobierno va a sentarse con el fondo. Si consigue la aprobación del presupuesto, le dice al fondo, mirá, acordemos el plan de pagos, que es en qué cuota, cómo va a ser el plan de pagos. El primer año, que es el 2022, lo tengo jugado, ya lo tengo aprobado por el Congreso. No puedo comprometerme a nada para 2022. Recién mi compromiso puede empezar a partir de 2023. O sea, el gobierno de alguna manera compra con el fondo un año de changüí si consigue la aprobación del presupuesto. Esta es un poco la relación entre esas dos cosas. Si no la consigue, va a quedar toda abierta la negociación del fondo y probablemente el fondo también, en el programa plurianual del cual están hablando, ese programa plurianual también contenga el 2022. Claro, lo que pasa es que el fondo... Corríjame si no es así, pero hace una semana ya más o menos, 6 días, mandó un aviso parroquial. Dijo, miren, si ustedes quieren el tema del acuerdo, hay 2 o 3 cositas. Suban las tasas, cambien la forma de financiar, es decir, emitan menos, es decir, planteó 2 o 3 cosas que en el presupuesto, al menos según algunas miradas, dicen, che, esto no está del todo explicado, porque se está contando un financiamiento internacional que algunos dicen no está. No, eso fue una vergüenza, Tenés distintos elementos. Lo que pasó, voy a contar ahora lo que pasó, fue una gravedad total. Dale.
Contalo Cuando como llega lo el contás quiero vos para volver que... a tu Cuando hipótesis de llega el mañana. ahora vuelvo, para que porque te por entiendan, supuesto es para una que te- hipótesis y Por puede eso fallar, ¿no? quiero Pero volver. que te entiendan clarito. Si ahora les voy a Pero- contar, que te entiendan clarito porque cuando se habla del presupuesto plurianual, de lo No, que pero yo te significa lo voy a de la bajar a la herramienta. cancha, sabés a la que me cancha. gusta bajar a la cancha. Dale, a la cancha. A la cancha Cuando tampoco aparece porque el no proyecto entiendo de la cancha. presupuesto el 16 de septiembre, lo presentan en el Congreso, pasan 3 meses y no viene nadie al Congreso, lo cual ya es una barbaridad, porque los funcionarios tienen que venir a explicar el proyecto, tienen que venir todos los ministros, no pueden venir esta semana el lunes, el martes y el miércoles pedir el dictamen de comisión. La verdad que ya es muy desprolijo todo. Tiempo récord, no hay ningún antecedente de un proyecto de presupuesto que haya tardado en una semana, que haya aprobado en una semana. Pero dejémoslo de lado. Hay un artículo concreto, que es el del financiamiento, cuando vos ves algo que técnicamente se llama esquema ahorro, inversión, financiamiento, y dices, ¿de dónde sale la guita? ¿De dónde sale la plata para pagar el déficit? Que dice que la CAF y el FONCAP y otros organismos financieros iban a aportar 12.000 millones de dólares, 12.500 millones de dólares. Esa cifra no coincidía con los márgenes de financiamiento que manejan esas instituciones. A todas luces no podía ser, no había ninguna versión de negociaciones de esa magnitud de financiamiento dando vuelta. Entonces, cuando nosotros preguntamos, dijimos, esto no puede ser, ¿de dónde sale? ¿Dónde están las negociaciones? ¿Quiénes de estos organismos y otros? Decía, expliciten quiénes son otros. No nos dijeron. Mandamos, esto se corrigió, mandamos una nota al Congreso explicando la corrección, es la mitad nada más, son 6.000 millones. Los otros 6.000 aparecen de financiamiento intrasector público. Le colocamos los bonos al ANSES, para hacerla más fácil. Una vez más. Una vez más, para cerrar el número. Cuando revisamos no habían mandado nunca esa nota. O sea, era mentira, no habían mandado nunca nota al Congreso, lo habían corregido ahí sobre la marcha. Y aún esos 6.000 millones, nadie sabe quién lo va a poner. O sea, no es cierto que hay organismos financieros internacionales. Lo que terminan confesando en la reunión de comisión es que le faltaba para cerrar el presupuesto 12.000 millones de dólares y lo cerraron diciendo, bueno, la pondrán otros organismos financieros. Ahora, perdón, yo me meto, yo no Dale, soy periodista, pero dale. digo, vos dijiste hace un rato 132 diputados. El bloque de Juntos por el Cambio son 116, o sea Sí. que ustedes consiguen 16 diputados más. Ya hoy De otros bloques. Hoy Randazzo acaba de anunciar su rechazo, ya acaba de anunciarlo... Eso serían 8, los 8 ya del interbloque federal. La reunión de hoy, la izquierda en la comisión hoy dijo que lo va a 4 más. rechazar y suponemos que los liberales también lo van a rechazar. Así que estamos en la puerta de los ahí 132 tendrían, con votos. ese número tendrían 15. Ahora, más allá 116. del impacto político que tendría para el gobierno que la oposición consiguiera rechazarle el presupuesto en la Cámara de Diputados, ¿no te parece peligroso, no para el gobierno, sino para la Argentina, dar esa señal de rechazo en la Cámara de Diputados en medio de la negociación con el Fondo Monetario? No, te voy a que, el decir por qué fondo no. que el fondo diga, che, pero esta gente ni siquiera puede aprobar el presupuesto, ni siquiera se ponen de acuerdo en aprobar perdón, el presupuesto. déjame montarme, digamos, a la Te pregunta pregunto de eso. Javi, digo, No. O que se los vea como poner palos en la rueda y no apoyar justamente a la gobernabilidad en el momento donde necesitan estar Pero es más que fuertes frente es que al a nosotros fondo. nos votaron con un mandato y el mandato era muy claro. Frenen las facultades extraordinarias que se adjudica al propio presidente para aumentar impuestos, no voten aumento de impuestos. Había algunas cosas muy claras, entonces nosotros hicimos algunos pedidos muy claros. Primero, le preguntamos al ministro de Economía de dónde salía la estimación de 33% de inflación para el año que viene y nadie sabe de dónde. Salió contra todo, no hay ninguna consultora, nadie calcula. qué De la número? misma, el mismo... ¿Qué el número mismo- estás hablando vos? Pues pasaron- El mismo número más Sí. o menos del 2021, que era 29. Redrado que habló, 50. Y así estamos, ¿Quién 45. 45, Álvarez Sagi. Esta semana estuvieron todos hablando de más o menos en 50. torno a los 50 y Pues no hay pico. nadie, yo el Pero punto la es tuya, este. ¿cuál es? El punto es este. Nadie tiene la bola de cristal, no Dame sabemos bola, cuándo va a ser la Martín, inflación del dale año que una, viene. solo, Por ahí son pero por ahí vos- 33, señor. Por ahí ¿Vos aciertan, crees que ojalá. No, ojalá, yo quiero que sí. Yo No, quiero no importa que lo que sí. Ojalá sea. quiera, lo que sabés no hay, y lo que- no hay y lo que elementos ves. hoy para pensar en En una un inflación de 33%. Más bien hay elementos para pensar que es muy difícil que baje de 40. Ok. 45. Acaban de emitir en los primeros días de diciembre 250.000 millones de pesos más. Realmente sobran pesos por todos lados en la economía. No hay elementos para pensar que vaya a bajar la inflación. Si vos mirás lo que pasó con la inflación de este mes, dio un poquito más baja, dio 2,5. Ayer festejaba Feletti. Sí, pero ese festejo como medio tramposo porque los precios regulados subieron solamente 1% y los estacionales 0,5%. Te corto. O sea, los precios que no controla el gobierno, son 75% de los precios, subieron 3,3%. Cuando eso lo anualizás, te da 47%. Te corto porque hay mucha gente viéndonos que a la que vos le decís sobran pesos, hay muchos pesos y la gente no llega a fin de mes.
Y entonces puede decir, ¿qué está diciendo este pibe que sobran pesos y a mí no me alcanza la guita para llegar a fin de mes? Claro, por supuesto. Falta, lo que pasa es que la canasta básica son 77.000 pesos para... Mirá, ¿viste? Claro, está muy buena la pregunta. Entonces, ¿qué significa? Faltan ingresos, Javier, Explicale. faltan ingresos. Eso es el punto que haces vos, faltan ingresos. Y el punto que te hago yo sobran pesos. No son incompatibles esos dos puntos. Faltan ingresos. Ahora, la gente que tiene ingresos no quiere tenerlos en pesos, porque es una moneda que se devalúa, quiere tenerlos en dólares. Y dentro de la posibilidad de tenerlo en pesos o tenerlo en dólares, sobran pesos y faltan dólares. Dentro de lo que hay. Por supuesto que la gente que nos está escuchando en la calle dice, yo no tengo un mango, me van a faltar pesos. A mí me faltan pesos, claro. Mándenlos para a vos acá, te faltan claro. ingresos. Pero si tuvieras ingresos y te sobraran algunos ingresos, seguramente haría lo que está haciendo todo el mundo, que es, me sobra algo de ingreso, lo quiero poner en dólares, no lo quiero en pesos. Esa es la conciliación de esas dos cosas. Pero la verdad es que ojalá pudiera bajar el gobierno la inflación. No parece. Entonces, y recupero la pregunta que me hacían al principio. No, porque nosotros fuimos muy claros en cuáles eran las inconsistencias del presupuesto. Le pedimos, hoy llegué en la comisión de presupuesto a pedirle a Heller que retiren los artículos que le da facultades extraordinarias al presidente para aumentar impuestos por decreto. Que los retiren y yo me comprometía que personalmente votaba a favor del presupuesto si los retiraban. De vuelta, que retiren. Le dije, si ustedes retiran los artículos del presupuesto que le confieren facultades extraordinarias al presidente para aumentar impuestos, yo voto, vengo mañana, me siento y voto el presupuesto a favor. Porque decían, no, ustedes ya tienen decidido que lo van a votar en contra. No, te quiero demostrar que en realidad estamos marcando problema al presupuesto. Y que está negociando. Claro, yo no puedo votar, yo me comprometí con la gente a no votar ningún aumento de impuestos. Entonces, si a mí me ponen encima, me provocan con un aumento de impuestos, me obligan a votar en contra del presupuesto. Entonces, esto es lo que está pasando un poco. El gobierno igual insistió, un poco lo que decía Marangoni recién, ¿no? Evidentemente sacó la cuenta de que llegaba igual. En los 2 días de reuniones de la comisión, donde vinieron todos los ministros, incluso los propios diputados del oficialismo le dijeron varias veces a los ministros que los números estaban completamente desactualizados. Porque pasaron muchas cosas desde septiembre para acá. Te doy un ejemplo. La Corte dijo que hay que pagarle 86.000 millones de pesos a Santa Fe. No está en el presupuesto. No está. O sea, vamos a aprobar un presupuesto que no incluye la plata para cumplir la sentencia de la Corte. ¿De dónde va a salir la plata esa? ¿Por qué no la corregimos? Pasaron muchas cosas, insisto. Para empezar, erraron la inflación, que calcularon que iba a terminar el año en 45 y van 11 meses y ya pasamos los 45. Entonces, no cierra por ningún lado el presupuesto. Este es el problema. Ahora, ayúdame con esto, porque ayer estaba... Ya estoy con Espert, estaba José Luis Espert. Y decía, digamos, más allá de la chicana, que lo de el ministro Guzmán era puro humo, ¿no? Puro chamullo. Zaraza. Era puro chamullo... Zaraza, muy educado, pero todo mentira. Que no dejó satisfecho absolutamente a nadie, que no respondió una sola pregunta. ¿Tu mirada es similar? Digo, pues estuvieron en el mismo lugar escuchando a la misma persona. Y ahora quiero escucharlo a Yo Maranga. primero soy muy respetuoso y no me gusta, no voy a usar esa palabra, ni me gusta, yo creo que siempre hay buena voluntad de los funcionarios, no creo que... Sí es cierto que contestaron muy pocas preguntas, muy pocas preguntas. La respuesta, salvo el ministro de Transporte, Guerrera, que contestó uno por uno con cada... El diputado le preguntaba y él contestaba uno por uno todas las preguntas, evacuó todas las preguntas y se quedó un montón de tiempo. El resto de los funcionarios, bueno, la ministra de Salud ni siquiera fue, y el resto de los funcionarios contestaron muy elusivamente. Elegían, yo hice una batería de preguntas a cada uno de los funcionarios. De las 20 preguntas que hacía me contestaban 3. Y las otras me decían, te las vamos a mandar por escrito. No están por escrito, no recibí nada todavía. Tengo que votar el presupuesto mañana y no tengo la información. Entonces es cierto que contestaron muy pocas preguntas y es cierto que nunca explicaron, por ejemplo, al ministro le preguntamos expresamente cuál es el mecanismo con el cual van a bajar la inflación al 33. Claro, porque vos ponés un número que no, más, insisto, nadie tiene la bola de cristal. ¿Cuál es la herramienta que no sea el control por ahí de termina precio? siendo 33. Ojalá termine siendo 33. No lo sabemos. Pero no hay elementos hoy para prever un 33. Quiero decir, tampoco sabíamos que en 2020 iba a caer la economía 10%, porque nadie podía prever una pandemia. Si vos me decías en la previa, cuando se discutía el presupuesto 2020, que esperabas un crecimiento de la economía de 3%, era razonable esperarlo. Después no se dio, pero no se dio no porque vos fallaste el cálculo. Vos no podías saber que iba a venir una pandemia. Entonces, cuando vos hiciste el cálculo, tomaste la información que había en el mercado y la estimación que más o menos era razonable y todo el mundo decía, bueno, va a crecer 3,5 la economía. Pero ahora estás tomando un dato
que no se agarra de ninguna parte. Martín. No hay ni el más optimista de los consultores que reporta al REM del Banco Central, ninguna consultora, ni oficialista, ni opositora, nadie está esperando 33% de inflación. ¿De dónde sale el dato? En general, es tu primera experiencia en la Cámara de Diputados, es la primera experiencia política y de funcionario público, digamos, legislativo, elegido por el pueblo, pero los que venimos siguiendo la política, y vos como venís siguiendo la economía de hace años, hemos visto tradicionalmente que los presupuestos son un dibujo aproximado de las intenciones de cada gobierno que lo lanza, que lo propone, de ir por este camino. ¿Qué es lo diferente de este presupuesto que se está discutiendo ahora a todos los demás respecto a, es un indicativo, no es que de acá se va a fijar por dónde va a andar la Argentina del próximo año? ¿Qué es lo que cambia? Por lo cual hay tanta virulencia, digamos, en el debate. Primero, cambia que, el primer punto que te hacía, le transfiere al Ejecutivo muchas facultades extraordinarias para que los fijar anteriores impuestos. presupuestos no lo hacían. Bueno, pero una cosa era un presupuesto en el contexto de la pandemia. Ok. Entonces vos podías pedirlo en el contexto del 2020, de la pandemia, decías, mirá, hay una situación extraordinaria. Yo no estoy a favor de ninguna. Yo creo que siempre el Congreso se puede reunir y aumentar o bajar los impuestos. Tiene que ser el Congreso, la Constitución es muy clara. No puede el presidente subir ni bajar impuestos. Me parece que eso hay que desterrarlo definitivamente. Pero bueno, también hay un cambio cultural. Eso en los últimos años hay una posición más republicana que está más a favor de que esto se le ponga un límite, y creo que ese límite llegó finalmente y llegamos a construir una masa crítica en el Congreso como para poner ese límite, y eso es lo que está pasando ahora. El segundo punto es que hay muchas cosas inconsistentes, algunas con las estimaciones que discutíamos recién. Otras, por ejemplo, en el presupuesto para subsidios económicos, concretamente los subsidios a la energía, ¿no? Había 1 billón de pesos el año pasado. A pesar de haber un 50%, un billón con B larga, con 50% de inflación, para que se mantengan igual tendría que haber 1,5 billones ahora. Bueno, hay 900.000 millones de pesos nada más. Entonces, hay un ajuste brutal de tarifas en camino. Cuando vos le preguntás a los funcionarios, viene el funcionario de energía, decís, ¿cuál es el aumento que va a haber en la tarifa promedio? No, porque vamos a rebalancear, que el ajuste es solidario, que eso. Sí, entendí, pero yo no te pregunté cuánto va a pagar el rico del pobre, te pregunté en promedio. ¿Cuánto van a aumentar en promedio las tarifas en Argentina? La tiran al córner. No responden esa pregunta. Entonces hay inconsistencia. Vos decís, ¿van a aumentar o no van a aumentar las tarifas? Porque si el gobierno encara de manera franca la discusión del presupuesto y dice, por ejemplo, en lo monetario que discutíamos recién, miren, muchachos, hubo una pandemia, la tuvimos que financiar, no había financiamiento, tuvimos que emitir un montón, somos conscientes que esa emisión obviamente generó inflación, pero ahora tenemos un plan para ir emitiendo menos, vamos a generar menos inflación. Pero si cuando tiene un montón de inflación dice, yo no tengo nada que ver, es el carnicero, es el kiosquero, es el supermercado. Los precios internacionales. Los precios internacionales, digamos. Entonces, la discusión se ensucia mucho. Me parece que le están llegando... Pero el enojo, porque el enojo tiene que ver con no transparentar, digamos, el gobierno no se hace cargo de cuál es la situación actual y no la transparenta. En parte, bueno, en términos energéticos sí, por ejemplo. En términos energéticos sí. Pero insisto, creo que los puntos, por eso yo hice el punto hoy en la comisión. Creo que una de las cosas que genera más fastidio es la intención del gobierno de seguir teniendo facultades extraordinarias en lo impositivo. Ya la sociedad no se lo tolera más. Este fue un tema de campaña, a diferencia de otros años que no estaba ese tema en la campaña. Este fue un tema muy fuerte en la campaña. Todos nosotros firmamos un compromiso público, todos los de Juntos por el Cambio, de no votar ningún aumento de impuestos. Todo el mundo se puso en el centro de la campaña. Bueno, Milei, Esper, todos hicieron también mucho eje con ese tema también. Y el gobierno, por esquivar ese tema, sacó solamente 33% de los votos a nivel nacional. La peor elección del peronismo en su historia, yendo todos juntos. Entonces, ese es un síntoma, digamos. Hay un 70% de la sociedad que dijo, los impuestos no van más, basta de aumentar impuestos. Bajen el gasto político. Cuando pregunto por el gasto político, te pongo otro dato. Le pregunto, ¿por qué en este contexto en el cual está la sociedad haciendo tanto hincapié en el gasto político, uno de los gastos que más aumenta es el presupuesto del Senado? Y todos sabemos por qué, porque está Cristina Fernández en el Senado. Y ha aumentado la cantidad de empleados del Senado de manera monumental y le crece el presupuesto como si fueran los cardos que van saliendo por debajo de la tierra. Entonces, pero no podés darte cuenta que no da más para eso.
que la sociedad no tolera más, que hay que hacer un esfuerzo, porque le estás pidiendo un esfuerzo a todo el mundo. ¿No te das cuenta que el gasto político tiene que bajar también? Ahora, Martín, para entender, y se lo pregunto a Maranga también, digamos, que conoce este tema estando en la gestión, ¿es un acto simbólico, digamos, cuando le pedimos al poder político que sean los primeros, digamos, en hacer el propio ajuste, o realmente tiene un impacto, digamos, en lo que va a ser? Es básicamente simbólico, porque no es que te va a de derramar lo que no gaste Cristina en asesores. Si estás hablando de un país que tiene un déficit primario de 3 puntos, ponele que cierre este año, 3 y algo, a lo mejor los gastos que puede tener tal o cual dependencia, inclusive todas sumadas, estás en el 0 y algo. Lo cual no lo estoy justificando, estoy diciendo que en el volumen no hace. Ahora, me parece que hay otros 2 elementos que son importantes. La inflación siempre la dibujaron todos los presupuestos. Todos. Vos tomás de los últimos años, por lo menos desde la convertibilidad hasta acá. Pero todo no es lo mismo, todo no es lo mismo. Pero, hubo años inclusive donde se adulteraron los datos y fueron muchos legisladores decían que iba a ser 10%, pero en general, sabíamos que no era eso. La inflación por muchos motivos. Primero porque todos tenemos una cultura muy inflacionaria en la Argentina, así que si vos decís, mira, la inflación va a ser del 50, y dices, uy, si dicen del 50 es porque va a ser del 70. En general, y acomodo los precios, tratás de, por varios motivos. En primer lugar, porque tratás de contener expectativas desde ahí, en parte porque los primeros convenios salariales se usan utilizando esa referencia, después se van corrigiendo. Yo creo que todos sabemos que la inflación del año que viene es, vamos a decirlo suavemente, es altamente improbable que sea 33%. Altamente improbable. Yo veo más complejo el tema del financiamiento, es decir, cómo vas a bancar el déficit. Eso en sí me parece una observación interesante. Ahora, después hay otro elemento. No se puede ser alto y bajo a la vez. Si vos querés menos déficit y tu discurso es menos déficit, tenés que contemplar la alternativa de bajar el gasto y también alguna alternativa respecto al tema de los ingresos. Léase el tema de los subsidios. Evidentemente, algo con los subsidios vas a tener que hacer, porque si los subsidios te representan 2 puntos del déficit, o 3, hay muchos números que a veces no están tan claros, algo ahí vas a tener que corregir y vas a tener que blanquear. Se habla de la segmentación de tarifas, etcétera. Bueno, eso lo vas a tener que aclarar. Y si estás en la oposición y querés el equilibrio presupuestario, no para el año que viene, pero digamos para el 2023, para el 2024, es decir, bueno, un sendero donde inclusive a lo mejor algún tipo de ingreso vas a tocar, y yo no sé si eso tendría que ser un tabú. Por supuesto, nadie quiere que le aumenten el impuesto a los que están de la mitad de la tabla para abajo. Por supuesto que no. Ahora, a lo mejor hay otros que inclusive yo estoy pensando, pero sin información, digo que a lo mejor no solo por el presupuesto, sino por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno debe estar pensando que si en el menú no pone algún tipo de progresividad fiscal o algo por el estilo, yo no sé si lo pasa por el propio Fíjate el dato bloque. político, fíjate el dato político. Este ministro mismo, el ministro Guzmán, hizo un presupuesto para este año en el cual él pensaba hacer una corrección tarifaria. Cristina se lo bochó, porque vio encuestas que no venían bien y dijo en el medio de las elecciones no. Entonces hizo demagogia con las tarifas durante buena parte del año. Ahora llegó la cuenta. A eso hay que pagarlo de alguna manera. Entonces ahora otra vez el mismo ministro que ya bocharon una vez vuelve a la carga con un presupuesto que tiene un fuerte recorte en subsidios, lo cual implica un aumento de tarifas significativo, lo digan como lo digan, va a ser un aumento de tarifas. ¿Por qué pasamos 3 meses y recién hoy llegan al Congreso a discutirlo? Porque también había tensión, porque al otro día que lo presentaron, Cristina dijo este presupuesto no. Bueno, y ahí, Máximo dijo este presupuesto no. Ahí, Martín, perdóname, ahí está la clave política, claro. ¿No? Digo, yo por eso vuelvo al primer comentario. Cuando un oficialismo manda un presupuesto y además ambiciona tener la media sanción esta semana, vos, el poroteo, hay una mesa, hay 1, 2, 3, 5 que están haciendo el poroteo. Mira, cuando vos estás en un centro de estudiantes y vas a una asamblea, alguien te hace el poroteo. Si se llega a dar el pronóstico o el cálculo, atención con esto, Martín, volvamos con esto que vos está vas a sacar la cuenta y vas a decir, che, muchachos, Houston, ¿no? Desde el oficialismo hay un problema. No, pero además, digo, es una demostración de debilidad. Claro, que es una demostración de debilidad tremenda. Digamos, no sé si ponerle el nombre de un sopapo, pero se parecería más o menos a eso, ¿no? A terminarlo de esa manera, cuando parecía que por imperio de algunas discusiones en el ámbito de la oposición y todo, a lo mejor el oficialismo podía aprovechar esa situación. Pero por eso me parece que estamos en días claves, interesantes desde el punto de vista del análisis político, para ver si hay una estrategia. Porque todos
todos de lo que miramos y somos observadores queremos suponer que el otro tiene una estrategia. No, esto lo hace no, esto lo pensó. Inclusive hasta las supuestas derrotas. Dice, no, lo presentó sabiendo que se lo rechazaban porque quiere victimizarse. Bueno, no sé, vos querés presumir que el otro tiene una lógica. Lo peor es cuando no existe eso. Si no existe un plan, aunque sea, porque un mal plan, por decir, bueno, puede fallar, decía Tuzán, digamos, puede fallar. O te tuviste un mal plan. Te equivocaste con los supuestos. ¿Querés que te diga lo que creo que pasó? Sí, Dale. queremos. Yo creo que ellos tenían en el gobierno una negociación con algunos gobernadores que aspiraban a debilitar la posición de algunos diputados que respondieran más a los gobernadores y menos a los bloques. Te lo voy a dejar ahí. Hasta acá voy a llegar. Para buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Y creo que... Lo traduce cada... Espera, déjame cerrar la idea. Antes de traducir, déjame cerrar la idea. Dale. Y lo que creo es que la decisión de dictaminar hoy en contra, porque algunos especulaban con que no iba a haber un dictamen en contra de la oposición y que se iba a permitir ciertas libertades a la hora de por ahí levantarse y justo tener una descompostura en el momento de la votación, ¿no? Creo que la decisión de dictaminar en contra hoy de buena parte del bloque Juntos por el Cambio limitó las posibilidades de que se cumplan esas negociaciones que podrían haber llevado el Ejecutivo con algunos gobernadores y que consolidó el bloque de Juntos por el Cambio. Ese parece ser el esquema hoy. Por supuesto, este dictamen además aumenta el costo del offside. Es un bar, ¿viste? Ahora está la línea, ahora estamos todos viéndolo. Entonces ahora es muy difícil que mañana alguien de Juntos por el Cambio o vote a favor del presupuesto o se levante y se indisponga en el momento de votar. Es muy difícil. ¿Pero tenían esa duda? Pero espera, sí, porque... Yo creo que el gobierno apostó eso. Y creo que el eso gobierno le apostó a fracasó. que diputados de algunas provincias gobernadas por Juntos por el Cambio Dale, Javi, o dale. gobernadores radicales, más específicamente, que si no me equivoco esto es espacio político, el radicalismo. Sí, sigue siendo así. Yo soy radical, claro, por supuesto. No sé, porque ahora como hay dos bloques radicales, vos sos uno de los 12 apóstoles. Ese es otro tema. Ese es otro de los temas Ese es otro tema que Ahora ya te voy a vamos a- hablar con eso. Pero no es justamente lo que va a mostrar la elección. yo Lo te que va a voy a- mostrar el resultado de la elección. Lo que va a mostrar el resultado de la elección es que se agrandó ese tema y se quiso poner un dedo en una llaga que no existía. Ok. Y que sí, nosotros podemos tener una diferencia de cómo conducir parlamentariamente a los diputados del partido y por lo tanto alguna diferencia parlamentaria, pero que vas a ver ahora que a la hora de la votación, Juntos por el Cambio está más junto que nunca. Lo vamos a dar mañana. Bueno, voy a tratar de traducir lo que decía Sí. Martín recién, que es que el gobierno apostó a que algunos gobernadores de algunas provincias, como por ejemplo Jujuy, como por ejemplo Corrientes, pudieran levantar la mano y apoyar el presupuesto por fuera del mandato del bloque de Juntos por el Cambio. Y con eso creo que ahí voy al poroteo que decía... Dijeron lo tenemos. Que decía Gustavo, que es lo tenemos. Por eso no importa las inconsistencias, no importa de dónde viene el financiamiento, lo tenemos el número. Bueno, hay que ver si tiene razón Martín, anticipando que mañana la oposición tiene los votos para rechazar el presupuesto, o tiene razón la postura del gobierno, que quiero chequear un mensaje que me acaban de mandar, que me parece que insisten con que les da el número para aprobar el presupuesto mañana en la Cámara de Diputados. Ahora, mientras Javi chequea, quiero que me expliques algo también, Si algún Maranga. diputado, te voy a decir una cosa ahora acá, te voy a decir Dale. una cosa acá públicamente. Si algún diputado, Juntos por el Cambio, vota a favor del proyecto mañana, o se O levanta tiene- y se o se indispone, levanta, o se tiene levanta y una se llamada y indispone, se o se levanta. levanta y se indispone, va a ser un escándalo. Va a ser un escándalo. Va a ser un escándalo No de es muy proporciones. republicano esto Va que a ser estás un haciendo. escándalo de proporciones. Si algún diputado se indispone o no hace lo que acuerda hacer el bloque. Que algunos ya en amenazó conjunto, con que se sintió mal, ya Que escuchaste se algo de eso. hisopan, Que se ¿viste? hizo, Estamos claro. en Estamos todos pandemia. hisopados, ya nos tenemos que hisopar, ya hoy nos hisopamos la mayoría, mañana se van a hisopar otros a la mañana. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Entonces, digo, no hay lugar para ese tipo de... Yo creo que la decisión de dictaminar hoy en la comisión cerró mucho el bloque, lo cohesionó. Porque realmente
es cierto que había un debate hacia centro bloque, y todavía hay un debate hacia centro bloque, no está 100% cerrado, hay un debate hacia centro bloque. Sí. Por eso yo te digo, estamos muy cerca, empecé hoy diciendo, estamos muy cerca de construir esa mayoría opositora. Pero ese debate está masivamente volcado al rechazo del proyecto, masivamente volcado al rechazo del proyecto. Sería una sorpresa que dejaría un offside muy grande si algunos diputados sorpresivamente no se presentan o votan a favor. Déjame, no puedo creer que nos quedan 3 minutos. Sí, Programón, pasó así. programón. Parece que nos sentamos y ya nos estamos Pasó así. levantando. Quiero que vean esta placa de Máximo Kirchner y que me expliques cómo cierran con el fondo o cómo encaras una negociación con el fondo, mientras tanto le hablas a tu núcleo duro diciéndole algo así. A ver, ¿la tenemos por ahí? Golosa, le mandamos un beso a Lupecker también. Ahora Claro, que estamos, yo digo, le puede mandar el libro de Luciana, ¿no? A la presidenta del Putita fondo. golosa, putita golosa para Por el Georgieva. feminismo del goce sería. A ver, ahí lo tenemos. Dale, Javi. No, esa no, esa no, ese tuit esa no, ese tuit esa no es. Ese es otro. No, la placa A de ver, Máximo, dale. A ver, ahí viene. Vamos, A ver, vamos, el vamos, Fondo vamos. Monetario no puede tener una actitud tan golosa. A ver, ahí está. No, Amá, chicos, no, ¿qué no? Ese está bien también, ¿eh? No, chicos, Qué Máximo barbaridad. diciendo ¿Qué que dice? el fondo No no lo puede tengo. tener una actitud tan golosa, Bueno, no pero tenemos esa placa. ahí estaba la placa Ahí de Máximo está. abajo. Ahí ¿sí? está. A ver, dale. Si en ese mismo tuit estaba abajo lo que Claro. decía, estaba la captura. Esa ver, era una abajo. respuesta de Luciana a la captura de... que aprovechó el timing para hacer un... Claro. Mañana vende libro de paso, Palmo a vos. Empalmó Es la genial, publicidad, fue putita genial. golosa, Fue muy se lo bueno. recomiendo Muy bien todo. empalmó, muy bien empalmó. Poné la placa que Pero tenías estaba- antes. estaba Estoy abajo manejando el del programa, tuit de- perdóname. no, Señor manejalo, director, ponga la placa que tenía antes, que manejalo, esa que a mí era. no me da ni Ahí pelota, abajo te está, dale. ahí se ve. Claro, la de Pecker. Abajo de la de Pecker estaba, Exactamente. vamos, dale. Ahí abajo estaba la cita de Sí, Máximo. señor. Sí, era esa misma. Sí. Estaba Bueno. la cita de Máximo ahí. Dale. Feminismo del goce financiero sería. Es final. ¿No? Una cosa así. Podría así. un libro ya para que Luciana saque A el ver, segundo dale. tomo. Totalmente. Ahí está cortado, ahí está. Bueno, crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución. No pueden tener una actitud tan golosa. Y bueno. ¿Cómo hace? Primero explicando, me encantaría explicándose entre ellos del fondo lo de la actitud tan golosa. No hay Pero- manera de saberlo porque nunca, no hay ninguna versión, no se ha filtrado ninguna versión del acuerdo, con lo cual no sabemos nada de la letra del acuerdo. ¿Pero por qué está hablando de esto? No la sabe, de hecho, yo tuve la oportunidad de debatir con Vallejo la semana pasada, con Fernanda Vallejo, y me quedé con la convicción de que ellos tampoco la conocían a la letra. O sea, la propia Cristina parece que no conoce la letra. Ahora parece que Máximo sí sabe algo. Pero es tan hermético que yo no te podría decir a qué refiere, digamos, el apetito por las golosinas. Pero no sé, capaz que en el acuerdo del fondo ellos quieren hacer un programa a más años de los que el fondo les está ofreciendo. Más ajuste. Debe tener que ver con alguna de esas Reforma cosas. laboral, no sabemos. Debe tener que ver con alguna de esas cosas. Cuanto más demore en el tiempo, vos sabés que los acuerdos de facilidades extendidas, cuando vos le vas a pedir al fondo un plan de pago, le decís, haceme un plan, el fondo normalmente lo que te dice, mira, me lo van a venir a pedir todos. Así que no te puedo dar un plan así como así. Mostrame alguna serie de reformas, yo te doy el plan. Eso normalmente pasa así. Pero ahora hay algo de margen para que el fondo le conceda el plan a Argentina sin la reforma, porque está la pandemia todavía. Y porque la Entonces, primera parte del tuit, convengamos, es cierta. En la creación del problema, el fondo tuvo mucho que Claro, ver. por supuesto. sí. Señores, qué bien que la paso con... Muy Lo bien. extrañamos a Jairo, pero Muy qué bien. bien que la paso con... Hasta con tetas que no me dan ni pelota. ¿Viste que no me No, escucha? no, pero muy bien. No me escucha, Muy bien. maneja. Vuelve habla con el Jairo líder, mañana, ojo. Vuelve Jairo mañana. vuelve Jairo mañana, Maranga. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Vamos a estar ¿Qué más dice la que- remera? A ver, mostrá porque ahora... Esta la tengo hace tiempo. Mirá que es un experto futuro en es mujer. remeras. Muy bien. El futuro es mujer. ¿Vos pensabas que era una de las tuyas? No Sí. era una No, lo más. de las tuyas. Nos volvemos a encontrar mañana. Decimos, Mañana a las porque ya 10. dije cualquier A las programa, 10, a que las estamos 10. en cualquier A las lado. 10 Mañana acá a en las 10 RM. seguro estamos acá en RM.